tardes o buenas noches, dependencia a la hora que usted pueda conectarse y unirse a nosotros una vez más para seguir estudiando, reflexionando, meditando en las verdades, en las enseñanzas de la palabra de Dios. Todas nuestras grabaciones, todos nuestros videos tienen el propósito y la finalidad de exponer y explicar las verdades de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estar tocando el tema de los diezmos. El tema de los diezmos es un tema que aparece con cierta regularidad, con cierta frecuencia. Es un tema que vuelve a lanzarse sobre la mesa una y otra vez. Es un tema recurrente entre los creyentes. En los últimos, digamos, 50 años, en el último medio siglo, y podemos decir medio siglo porque todo comienza más bien con la aparición de estas últimas olas de carismatismo, especialmente o más, digamos, pronunciadamente en las mal llamadas iglesias o grupos paraeclesiásticos, porque no me atrevería a llamarle verdadera iglesia a estos grupos, pero bueno, donde se predica el tema del falso evangelio de la prosperidad, donde el único que prospera es el líder de ahí, es el único que prospera, donde se hace un énfasis desmedido y un énfasis, digamos que ya abusivo con respecto al tema de los diezmos. Hay una exigencia constante, permanente respecto al tema de los diezmos en estos grupos carismáticos, especialmente o más particularmente en estas iglesias del Evangelio de la Prosperidad. Entonces, el tema de los diezmos pues ha sido también un poco como que abusado, ha sido un tema un tanto abusado también. Entonces, bueno, pues recientemente una hermana me hizo una pregunta respecto a este asunto de los diezmos, que le explicara lo referente a este tema, y que si la iglesia pues debía o no participar de este asunto de los diezmos como mecanismo financiero, digámoslo así, como mecanismo financiero para el sostenimiento de la iglesia del nuevo pacto, de la iglesia de hoy. Ya la iglesia del antiguo pacto ya no, es decir, la iglesia del antiguo pacto, para los que entendemos un poquito, digamos, el tema de la teología del pacto, entendamos que hay una sola iglesia universal o católica. No hay ningún problema con usar la palabra católica, no es propiedad exclusiva de los católicos romanos, no, nada de eso, ni de los católicos ortodoxos. La iglesia es una y es católica porque es universal, y esa iglesia única, sola, universal o católica está formada por los santos redimidos por Cristo desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. En fin, esa es la iglesia universal, santa o católica, se puede decir así, de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Que el tema de los diezmos es un concepto más bien veterotestamentario, o sea, es un concepto más bien de uso del Antiguo Testamento y digamos que de esa iglesia veterotestamentaria. Pero el tema de los diezmos no es un concepto que se aplica directamente a la iglesia del Nuevo Pacto. Pero de todas maneras vamos a, digamos, explorar este tema con mayor riqueza de detalles y vamos a entender, ¿no?, lo mejor posible este asunto. Entonces, la costumbre de pagar o de ofrecer estos diezmos de manera voluntaria u obligatoriamente ya se veía desde la antigüedad entre los mesopotámicos, los árabes, los griegos, los romanos, los
cartagineses, los fenicios, en fin, todas estas culturas sobre todo del Medio Oriente, ¿no? De esta zona del Medio Oriente del mundo, desde la antigüedad ya ellos practicaban este concepto del diezmo. Por supuesto lo hacían con referencia a sus deidades, a sus ídolos, pero vemos que en las páginas de la Escritura desde tiempos antiguos, como son los tiempos de Abraham, los tiempos de Jacob, en fin, pues también ya hay mención de la aparición de este concepto del diezmo. Entonces, vemos ahí a Abraham que le ofreció, le entregó los diezmos del botín de guerra cuando fue a liberar a su sobrino Lot, que había quedado prisionero de una confederación de reyes de esta zona de Canaán. Y entre esas redadas que hicieron 4 reyes contra 5 reyes que pelearon, en esa historia el sobrino de Abraham, Lot, quedó prisionero de uno de estos grupos, y allá fue Abraham a hacer guerra contra estos reyes para rescatar a su sobrino, y venció en esa batalla y obtuvo un botín de guerra, y de ese botín de guerra ofreció los diezmos a Melquisedec, quien era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, del mismo Dios de Abraham. Y Abraham reconoció en Melquisedec a una persona digna para ofrecer estos diezmos. Así que ya encontramos desde tiempos remotos en las Escrituras que el concepto de los diezmos ya estaba presente. Jacob, nieto de Abraham, ofreció a Dios los diezmos de todo cuando él salió huyendo de Esaú, su hermano, quien quería matarlo. Y Jacob hace una promesa a Dios, hace un pacto. Yo te ofreceré todos los diezmos y te pido que tú me hagas regresar a mi casa con bien. Era quiero estar bien contigo, vamos a llegar a un acuerdo, tráeme con bien a mi casa, yo te voy a ofrecer los diezmos de todo. En fin, algo así fue lo que pasó con Jacob. Entonces, vemos ahí en Deuteronomio 26, versos 8 al 10, donde dice: Yahvé o Jehová, en dependencia de la traducción que usted esté leyendo, dice: nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que fluye leche y miel. Y ahora, oh Yahvé o Jehová, he aquí traigo las primicias del fruto de la tierra que tú me has dado. O sea, el tema del diezmo puede entenderse como un reconocimiento por parte del ofrendante de que Dios es el Señor del cielo, de la tierra, es el Dios dador de todos estos bienes que disfrutamos, y por lo tanto ofrecer a Dios una pequeña parte, porque el 10% es una pequeña parte de todos estos bienes, pues era un reconocimiento de que Dios nos ha dado todos estos bienes. Así que yo reconozco, es como un acto de adoración y reconocimiento por parte del ofrendante. Era más bien el sentir, digámoslo así, de la aplicación de lo que sería el diezmo. Bien, en la historia bíblica encontramos estos casos tempranos que ya mencionamos, de Abraham con Melquisedec, de Jacob, que prometió ahí estando en la ciudad de Luz, esta ciudad que posteriormente se llamó Betel, pero que en aquel momento se llamaba Luz. Luz, entiéndase que es una palabra del hebreo que no significa esa luz que brilla, no se refiere a esa luz, no es una palabra del hebreo que significa algo así como almendros. Bien, estaba en esa ciudad, en ese lugar, y estando allí él hace como acuerdo con Dios: tráeme con bien a mi casa, yo te ofreceré los diezmos de todo. Ahora, ¿quién instruyó a Abraham, a los patriarcas, respecto a este tema de los diezmos? Pues
La Biblia no nos da esa información. Nosotros lo que sabemos es que desde tiempos antiguos todas estas culturas que hicimos mención de algunas de ellas, dijimos árabes, allí los cartagineses, Egipto, los mesopotámicos, los griegos, los romanos, los fenicios, estas personas pues ya practicaban los diezmos desde la antigüedad. Era un concepto que ya se aplicaba. No sabemos el origen propiamente, el origen de los diezmos, no tenemos una idea exactamente de dónde salió. Pero Abraham ya practicaba los diezmos, ya él entendía y conocía ese concepto. Jacob bien pudo haberlo recibido de su abuelo. Bien, Jacob en este caso pudo haber recibido esta enseñanza directamente de Isaac, su padre, quien a su vez la recibió de Abraham, y así, en fin. Pero parece que una práctica bien conocida y extendida en todo el mundo antiguo. Así que bueno, en fin, no tenemos una claridad, digamos, no tenemos una referencia, es la palabra que estaba buscando, no tenemos una referencia precisa, exacta, del origen de esta práctica de los diezmos, pero sí sabemos que desde tiempos antiguos ya todas estas culturas antiguas ya lo practicaban y lo encontramos en las escrituras desde tiempos antiguos, desde tiempos de Abraham, tiempos de los patriarcas, que ya era un concepto aplicado en esa época. Entonces, posteriormente, cuando Moisés aparece en la escena de la historia bíblica, pues en el tratamiento que Dios tiene con Moisés, haciéndolo libertador del pueblo de Israel, estando Israel esclavo en Egipto durante 400 años, siendo Moisés el elegido de Dios para ser el libertador del pueblo de Egipto y también para ser legislador, o sea, para ser el intercesor o el intermediario entre Dios y los hombres con la ley de Dios que le fue dada a Israel por mano de Moisés. Moisés fue en este caso el legislador para Israel. Pues el diezmo pasó a ser parte de la ley de Dios para Israel. Ya Israel viene siendo como la iglesia organizada del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya nos encontramos una iglesia organizada que en este caso era una nación política, que es el pueblo de Israel, pero que espiritualmente era la congregación de Dios, o sea, la iglesia del Antiguo Testamento. Tenemos que entender que en términos espirituales, como dijera el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, no es israelita el que lo es por descendencia, que lo es por descendencia biológica, sino aquel que lo es de corazón, o sea, aquella persona que está unido a Dios espiritualmente, que está unido a Dios en espíritu y en verdad, que adora al Padre en espíritu y en verdad, es verdadero israelita. O sea, que aunque hay una iglesia organizada como pueblo, la iglesia veterotestamentaria del pueblo de Israel, como una representación temprana de lo que sería posteriormente la iglesia de Dios en general, ese grupo de personas redimidos por Cristo que van a formar la iglesia de Dios en general, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, la iglesia de Cristo. Ya vemos como en esa iglesia veterotestamentaria el diezmo, el concepto de diezmo es incluido como parte de la ley mosaica, es incluido en la iglesia veterotestamentaria. En la iglesia veterotestamentaria es incluido el concepto del diezmo como parte de la ley de Dios, como parte de la ley de Dios. Allí nos encontramos este caso. Vemos allí en Deuteronomio capítulo 26,
los versos 12 al 15, dice: entonces dirás delante de Yahvé tu Dios: yo he sacado de mi casa lo consagrado, y además lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos los mandamientos que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado. Esto es una referencia a esa parte de la ofrenda que formaba parte también de los diezmos que se daban con este propósito: al levita, al extranjero, a la viuda, al huérfano. Los diezmos tenían el propósito de suplir para las necesidades de cierto grupo de personas. El levita, ¿por qué el levita? Porque el levita no tenía herencia en la tierra. Cuando Israel es liberado de Egipto y es llevado a tierra de Canaán, cuando ya bajo el mando de Josué, ya Moisés había fallecido, con Josué pasan a poseer la tierra de Canaán y empieza la repartición de la tierra de Canaán a Israel. La tribu de Leví no tiene herencia en la tierra. La tribu de Leví, su herencia es el tabernáculo de Dios. Su herencia es el ministerio sacerdotal, es el ministerio litúrgico. Esa es su herencia, no tiene herencia en la tierra. Así que los diezmos de la nación tenían que suplir a las necesidades de cierto grupo de personas, comenzando con el levita, porque el levita no tenía herencia en la tierra, no tenía una parcela, no tenía un rancho, no tenía un acre de tierra, no lo tenía. Él vivía del diezmo de sus hermanos. Y habían otras personas que son los más desfavorecidos en la sociedad de ese tiempo también, que eran el forastero que no tenía, era forastero, era un extranjero, no tenía una propiedad en el lugar, probablemente. Entonces esa persona pues vivía con Israel, era un forastero, tenía necesidad de mantenimiento, pues los diezmos servían para el mantenimiento de este forastero. Para el huérfano y la viuda, que eran personas desamparadas en una sociedad donde el hombre era el proveedor de la casa y donde los que trabajaban eran los hombres. Las mujeres trabajaban también, pero tenían otros trabajos. En fin, generalmente los que traían el sustento a la casa eran los hombres. Si el hombre faltaba, pues entonces los hijos que quedaban huérfanos, la esposa que quedaba viuda, generalmente quedaban desamparadas. Pues en la sociedad de Israel había una ley respecto a los diezmos para el amparo de estas personas, para que no quedaran totalmente desamparadas. Había una regulación dada al pueblo para que estas personas también tuvieran acceso al sustento. Entonces los diezmos servían para este asunto y era parte de la ley de Dios. Entonces, la primera ordenanza respecto al diezmo se refiere a los productos de la tierra, a las crías del ganado, que debían dedicarse al Señor. Cuando alguien quería, por una razón especial, rescatar algo del diezmo, es decir, algo que había entregado en el diezmo, pero después se da cuenta de que eso que entregó es algo preciado para él y que le es conveniente tenerlo, y quería rescatar algo que hubiese sido ofrecido como parte del diezmo, tenía que pagar la quinta parte del precio, del valor de ese algo que quisiera rescatar. Lo vemos ahí en Levítico capítulo 27, versos 30 al 33. En fin, había algunas regulaciones para tratar con el tema del diezmo. Hay una segunda mención del diezmo que indica que ha de entregarse a los levitas de cada distrito como una remuneración a su servicio en el santuario, algo de lo que ya estábamos viendo al respecto. Entonces, hay algunas legislaciones respecto a este asunto del diezmo. Bueno, finalmente aquí lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Dice aquí: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Lo vemos ahí en Deuteronomio capítulo 12,
verso 5 y verso 19. También incluía a los desheredados de la comunidad. Entonces te regocijarás tú con el levita y el forastero que esté en medio de ti, cuando hayas acabado de entregar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero. El año del diezmo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que ellos coman en tus ciudades y se sacien. Entonces, estamos como que viendo ya en un sentido, digamos, ya general y reiterativo, el propósito de esos diezmos que formaron parte de la ley de Moisés para el sostenimiento del levita, porque el levita no tenía herencia en la tierra, y para el sostenimiento de personas desamparadas como el forastero, el huérfano y la viuda, para que comieran en las ciudades de estas personas que son las que ofrendaban este diezmo. Entonces, en el libro de Deuteronomio se menciona este asunto del diezmo de estos frutos que tenía que ser entregado cada 3 años. Lo vemos allí en Deuteronomio 14, versos 28 y 29, en Deuteronomio 26, versos 12 y 15. Ok, entonces, ahora, la práctica del diezmo en la iglesia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza a formarse, comienza ya a adquirir forma un poco antes de la destrucción del templo de Jerusalén, ese templo que fue reconstruido por Herodes el Grande en el año 70, cuando fue destruido. Un poco antes de ese año, un poco antes del año 70, antes de la destrucción del templo por los romanos, ya el Nuevo Testamento empieza a formarse, ya el Nuevo Testamento ya está en proceso de escritura, ya se está escribiendo el Nuevo Testamento. Y hay algunas menciones, pocas, al tema del diezmo en el Nuevo Testamento. Dice aquí, dice, en la teología del Nuevo Testamento, Cristo es presentado como la perfecta revelación de Dios. Él se presenta como el templo encarnado, propiamente. Lo vemos ahí en Juan 1:14. Lo vemos como la manifestación de la perfecta gloria de Dios. Es nuestro sumo sacerdote, Él es la ofrenda y a la vez es el sumo sacerdote. Es el sumo sacerdote que presenta una ofrenda para nuestro rescate y Él es la ofrenda y el sacerdote al mismo tiempo. Esta es la revelación de Jesús a grosso modo, por supuesto. Estamos tocando el tema así en general. Entonces, es decir, este templo, ese sacerdocio, ese sacrificio que es relacionado a sí mismo y que tiene también una relación con todo este proceso litúrgico, ceremonial de la religión judía, y que todo esto se cumple en Cristo. Cristo es como el cumplimiento de todo eso. Finalmente Cristo es presentado como esa ofrenda perfecta, como ese sumo sacerdote perfecto, como la perfecta revelación de Dios, como la perfecta manifestación de la gloria de Dios. En fin, Cristo aparece en este momento de la historia ya con el Nuevo Testamento. Ocurre, ¿no?, esta presentación, este cumplimiento de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y en todo este contexto aparece lo que es la nueva comunidad de creyentes. Estábamos hablando de que en el Antiguo Testamento Dios formó una iglesia, la iglesia veterotestamentaria. Ahora, con la aparición de Cristo y esta manifestación, esta revelación perfecta de Dios en Cristo, pues se termina de formar, o digamos que comienza a formarse
lo que sería ya la comunidad de fe, que sería la comunidad definitiva. Ya no sería esa comunidad del antiguo pacto, ya no sería esa comunidad del Antiguo Testamento, ya no sería esa iglesia veterotestamentaria formada por una nación política que era la nación de Israel. Ya no sería eso, ahora sería una nación más bien de carácter espiritual, más bien formada por israelitas y gentiles, todos redimidos por Cristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En teología hay algo que se conoce como teología del pacto. Por supuesto, ahora no vamos a dar una explicación mucho menos exhaustiva de este asunto, pero para entender a grosso modo el tema, la cuestión es que hay una iglesia, hay solo una iglesia, hay una iglesia que es la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, que es la iglesia universal. No estoy diciendo católica romana, antes que empiecen a llover piedras de ahí para acá. No estoy diciendo iglesia católica romana, estoy diciendo que hay una sola iglesia que es, por su carácter universal, es iglesia católica en ese sentido, porque católico es universal, es lo que significa, no es otra cosa. No estamos hablando de la iglesia católica romana, no estamos hablando de esa iglesia, estamos hablando de que existe solo una iglesia, que son todos los redimidos por la sangre de Cristo, desde el Antiguo Testamento hasta pasando por todo el proceso del Nuevo Testamento hasta nuestros días. Y bueno, no solo hasta nuestros días, hasta los días del fin. Todos los redimidos por Cristo, desde y hasta, están unidos, forman parte de esta nueva comunidad de fe, que es la iglesia de Cristo, la iglesia universal o la iglesia católica, que es católica por su universalidad. Repito, no estoy hablando de la iglesia católica romana, no estoy hablando de esa iglesia, no estoy hablando de la iglesia católica ortodoxa ni de la iglesia católica romana, no estoy hablando de esa denominación como tal. Estoy hablando de la universalidad de la única iglesia de Cristo. Es de lo que estoy hablando. En ese contexto aparece este nuevo, digamos, este nuevo formato de comunidad de fe. Este nuevo formato de comunidad de fe es la iglesia universal, la iglesia de todos los redimidos por Cristo desde el Antiguo Testamento y hasta el final de los tiempos. Bien, ya como que dejamos atrás a ese modelo de iglesia veterotestamentaria, a donde Dios puso una ley bajo un mediador que era Moisés, y en esa ley se introdujo el tema también de los diezmos, que es nuestro tema, que es lo que estamos tratando como nuestro tema, el tema de los diezmos y cómo se aplica este tema de los diezmos en nuestra comunidad de fe. Pero estoy hablando de esta comunidad de fe para que se entienda que hay una diferencia entre el concepto de la comunidad de fe del antiguo pacto y el concepto de comunidad de fe del nuevo pacto. Hay una diferencia. Ya no es esa iglesia veterotestamentaria, ya no es esa iglesia, ahora es la iglesia de Cristo, formada por todos los redimidos por la sangre de Cristo, desde los santos del Antiguo Testamento hasta todos los santos que se incluyen ahora a partir del Nuevo Testamento hasta el final de los tiempos. En tiempos de Cristo todavía estaban vigentes los principios reguladores de este asunto del diezmo. Disculpen. Desde los tiempos de Cristo, ya en tiempos de Cristo, todavía en ese momento estaban aún vigentes las regulaciones respecto a la práctica de los diezmos que se practicaban en esa comunidad de fe veterotestamentaria que era el pueblo de Israel. Porque recuerden que Jesús es judío, Jesús es israelita, Jesús nació en el pueblo de Israel, nació en ese pueblo, y estando en ese pueblo se sujetó a la ley, porque Jesús nació sujeto a la ley.
Y en esa ley todavía estaba regulado el tema de la práctica de los diezmos. Así que hay cierta mención del tema de los diezmos en el Nuevo Testamento. Estoy haciendo esta entrada porque aquí es donde viene, digamos, el punto de inicio que da lugar a la duda, que da lugar a la pregunta, que en este caso la hermana que me hace la pregunta a mí, pero que es la pregunta de muchos hermanos en muchos momentos, en muchos lugares, porque sabemos que este es un tema que recurrentemente vuelve a ponerse sobre la mesa, el tema de los diezmos, el tema de cómo aplicar el tema de los diezmos a la iglesia, en fin. Ahora, en tiempos de Jesús todavía estaba regulado este asunto de los diezmos. El historiador judío Josefo nos informa que estos diezmos los recibían los sacerdotes, lo sabemos también por la lectura del Nuevo Testamento, y los levitas. En los evangelios el diezmo se menciona 3 veces. En los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en los evangelios el tema del diezmo se menciona 3 veces. Bueno, en los evangelios y también en la carta a los hebreos. Allí en Mateo capítulo 23, verso 23, en Lucas 11, 42, ahí hay 2 veces donde se menciona el tema de los diezmos. También se menciona en la carta a los hebreos capítulo 7, verso 5. En esas 3 citas del Nuevo Testamento se menciona el tema de los diezmos. En el caso de la carta a los hebreos, lo que se hace es una mención de los diezmos que Abraham entregó a Melquisedec allá en Génesis 14. Bien, es un recordatorio de ese momento y es citado en ese pasaje. En los evangelios se nos dice que los fariseos, no solo los fariseos, pero lo que se nos dice en ese pasaje es que los fariseos diezmaban y diezmaban todo, diezmaban hasta el comino, diezmaban la menta, diezmaban lo más insignificante que usted se puede imaginar. Los fariseos diezmaban todo. Ok, entonces esa es la mención propiamente. Hay algunos hermanos que ven ese pasaje de los evangelios y asumen que este es un texto que está enseñando que los diezmos forman parte de la iglesia porque son mencionados en los evangelios, en los libros que forman parte del Nuevo Testamento. Entonces ellos asumen que si el tema de los diezmos se menciona en los evangelios, pues entonces la iglesia que forma parte del nuevo pacto, que forma parte de esta comunidad que aparece en este periodo del Nuevo Testamento, pues entonces como que ven una relación muy directa ahí. Pero bueno, ese no es el caso. En los evangelios lo que se está refiriendo es a esas regulaciones que todavía existían respecto a esa iglesia veterotestamentaria que era la que todavía existía. Porque la iglesia del Nuevo Pacto, en ese momento específico, donde se está haciendo mención en el Evangelio, todavía no había nacido la nueva iglesia, la iglesia del Nuevo Pacto, la iglesia neotestamentaria, no había aparecido todavía. Recuerden que vamos a ilustrarlo de una manera que se entienda. Vamos a hacer como una línea del tiempo. Hay un principio donde Dios comenzó creando todo, en fin, empiezan a aparecer los patriarcas, llega el tiempo de Moisés, el éxodo, de los profetas, bueno, primero los que fueron antes de los reyes, la monarquía ante los jueces, los reyes, y así fue pasando el tiempo hasta que llega el momento en que Cristo aparece y comienza lo que es el periodo del nuevo pacto. Ahora, el nuevo pacto específicamente aparece
el nuevo pacto propiamente empieza a fungir históricamente en el momento de la muerte, de la resurrección y ascensión de Jesús. Cuando Cristo muere, es crucificado, muere pagando nuestra deuda de pecado, es sepultado, resucita y posteriormente asciende y ocupa un lugar como sumo sacerdote en el santuario celestial. Ahí, en ese momento, es que el nuevo pacto ha comenzado. Pero hasta ese momento, el antiguo pacto todavía estaba vigente. Entonces, todo lo que se está hablando referente a los diezmos en este pasaje, que aparece en el Evangelio, pero que aparece en un momento donde el nuevo pacto todavía no ha sido inaugurado. Todavía el antiguo pacto es el que está vigente, es el que está presente en ese momento. De modo que este pasaje que se está refiriendo en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas respecto a los diezmos, donde nos informan que los fariseos diezmaban todo, está hablando de esa comunidad de fe, de esa iglesia veterotestamentaria que todavía está vigente hasta que se cumple el momento en que Cristo es muerto, crucificado, sepultado, resucitado y ascendido. Hasta que todo eso ocurre es que el nuevo pacto comienza a cumplirse, es cuando nace el nuevo pacto. Es cuando comienza el nuevo pacto. Entonces todo lo que está antes de los eventos de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo, todo lo que está antes de esos eventos pertenece a la dispensación del antiguo pacto. De modo que toda esa iglesia que está presente en este momento, fariseos, israelitas, saduceos, toda esa es la iglesia veterotestamentaria. Es la iglesia veterotestamentaria, no es la iglesia del nuevo pacto. Eso que se está diciendo ahí se está diciendo en el contexto de personas que pertenecían a ese grupo étnico que sería la iglesia visible veterotestamentaria, pero no la iglesia del nuevo pacto, no es esa la iglesia del nuevo pacto. Así que lo que se está hablando aquí es de esas regulaciones que existían en un momento en que el antiguo pacto todavía estaba vigente, hasta que se cumplió el nuevo pacto con la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo. Hasta que esos eventos no ocurrieron, no se inauguró, no dio comienzo el nuevo pacto. Entonces, todo lo que se está diciendo del diezmo hasta ese momento forma parte de las regulaciones legales de la ley de Moisés que se aplican en la iglesia veterotestamentaria, o sea, la iglesia visible, la iglesia local visible del antiguo pacto. Es lo que está pasando en esos pasajes. Es decir, esos no son estos pasajes de Mateo, de Lucas, que hacen mención del diezmo, no está haciendo alusión a una práctica de la iglesia del nuevo pacto. No se refiere a eso en absoluto, de ninguna manera. Ahora, fíjense que yo no he dicho de ninguna manera, yo no he dicho si la iglesia puede o no puede diezmar. Yo no he entrado todavía en ese punto, yo no he llegado a ese análisis todavía. Yo solo estoy haciendo una referencia a un análisis exegético y de carácter histórico, digamos, para poner las cosas en contexto, para poner las cosas en su debido lugar, que estos pasajes no pueden interpretarse como una defensa a que la iglesia del nuevo pacto tiene que diezmar porque lo dice Mateo 23:23. Por favor, Mateo 23:23 no está hablando de la iglesia del nuevo pacto, no está hablando de la iglesia neotestamentaria, no se está refiriendo a esa iglesia. Entonces esto es una regulación del antiguo pacto, es una regulación de la ley de Moisés aplicada en la iglesia del antiguo pacto, no en nuestra iglesia del nuevo pacto. No es un pasaje que se aplica a nuestra iglesia.
porque no está en el contexto de nuestra iglesia, no está ocurriendo en ese contexto. Entonces, es lo que quiero que entiendan ahí en ese momento. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento no se menciona, y aquí es donde voy a llegar ya más directamente, en el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo como una práctica cristiana. En el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo como una práctica de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no tiene el diezmo como práctica, no en el Nuevo Testamento. Es decir, ya una vez que la iglesia cristiana aparece, ya como iglesia cristiana, ya como iglesia del nuevo pacto, ya como iglesia neotestamentaria, esa iglesia que es nuestra iglesia, a esa iglesia el Nuevo Testamento no hace en ninguna parte referencia a la práctica del diezmo como parte de sus funciones litúrgicas. No hace referencia a la práctica del diezmo de ninguna manera. No lo hace. El Nuevo Testamento no aplica el diezmo como una práctica de la iglesia neotestamentaria. Eso no sucede. Entonces, ¿cómo se refiere a la iglesia neotestamentaria entonces el tema de las cuestiones financieras? ¿Cómo se hace referencia? En lugar de diezmo, lo que se habla es de ayuda, de colecta, de apoyo y de ofrendas voluntarias. De eso es de lo que sí se habla y de lo que sí se aplica a la iglesia del nuevo pacto. Ayudas, colectas, ofrendas voluntarias, de eso es de lo que sí se habla. Entonces, encontramos que hay propósitos también para esas ayudas, para esas colectas, para esas ofrendas voluntarias en la iglesia. Por ejemplo, una de estas ayudas, era la cuestión de que los misioneros y apóstoles recibieran pues parte de esa ayuda, porque ellos estaban sirviendo al ministerio, ellos estaban sirviendo a la expansión, a la plantación de la iglesia y de la doctrina cristiana. O sea, ellos estaban llevando el cristianismo al mundo. El mundo estaba recibiendo el cristianismo por primera vez. El cristianismo estaba apareciendo en el mundo en ese momento, y los misioneros, apóstoles, maestros que estaban encargados, los evangelistas que estaban encargados de presentar estas enseñanzas de Cristo para que el cristianismo apareciera, pues estas personas pues tenían necesidades, y entonces se requería que en la iglesia hubiera una ayuda financiera para atender a las necesidades de estas personas. Entonces Pablo puede hablar acerca de estas cosas. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios capítulo 9 él habla acerca de ese derecho que él tenía como apóstol, lo mismo que el resto de los apóstoles, que se le reconociera a él ese derecho, porque si al resto de los apóstoles se le reconocía, pues es lógico que a él también se le reconociera ese derecho. Entonces, dice aquí, Pablo hace alusión a un par de ejemplos, a un ejemplo de la vida militar y al ejemplo de las personas del Antiguo Testamento. Dice ahí el apóstol Pablo, dice que recurre a la vida militar y al Antiguo Testamento para mostrar mediante ilustraciones que un soldado no puede servir a sus propias expensas. O sea, un soldado no puede servir en el ejército, no puede brindar su servicio en el ejército y al mismo tiempo tener que ocuparse de su propio sustento. Es decir, el soldado no puede sustentarse a sí mismo, el soldado necesita que lo sustenten, y él brinda su servicio y a cambio alguien tiene que ofrecer sustento para él, porque él está brindando un servicio. Es como funciona. El soldado no puede ser soldado a sus propias expensas, no puede funcionar así. Dice, en ejemplos del Antiguo Testamento, dice Pablo, el labrador come
del fruto de la viña que él mismo planta. O sea, el labrador planta una viña y come de ese fruto. Dice, el pastor toma de la leche del rebaño que él mismo apacienta. El pastor apacienta el rebaño y participa de la leche, del queso, del producto de ese rebaño que él está apacentando. Porque la ley dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo dice, ¿es que acaso esto se escribió porque Dios tiene cuidado de los bueyes? O sea, no es que a Dios no le importe la vida de los bueyes, pero no se escribió por causa de los bueyes. Se escribió por causa nuestra, dice Pablo, por causa de los ministros, por causa de los que servimos, por causa de los que trabajamos, por causa de los trabajadores. Se escribió por esto, no pondrás bozal al buey que está trillando. Cuando el buey estaba trillando el trigo, parte de ese trigo caía al suelo y el buey podía comerlo mientras caminaba y hacía mover la rueda, que era un molino que iba moliendo ese trigo que separaba la masa de la planta del grano. O sea, separaba el grano del trigo de la planta, y así quedaba el grano solo y se aprovechaba el producto del grano, y toda esa paja del trigo se separaba como un producto que ya era muy inútil, y parte de ese grano caía al suelo, el buey podía comerlo. Así que dice la ley, no pondrás bozal al buey que trilla, porque el buey que está trillando está trabajando para tu provecho. Por lo tanto, no le pondrás bozal, dejarás que coma, porque tiene que comer del fruto de su trabajo, es lo que está diciendo. Entonces Pablo lo aplica a los trabajadores, en este caso a los trabajadores que servían en el ministerio del evangelio. No pondrás bozal al buey que trilla, dejarás que ese trabajador pues tenga un sustento. Así que en la iglesia había necesidad de que existiera un sistema de ayuda, de ofrenda. En este caso sería una ofrenda voluntaria para estas personas, y no solamente para los que servían en el ministerio de la palabra, sino también para personas necesitadas, para el huérfano, la viuda, el pobre, el desposeído, en fin. La ofrenda servía para el cuidado de las personas que tenían necesidad. Había un sistema, en este caso era la ofrenda voluntaria. Ahora, la ofrenda voluntaria tenía un requisito. Dice la Escritura que cada primer día de la semana pondrás aparte algo según hayas prosperado, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, la Biblia enseña que pondrás aparte algo según hayas prosperado, y que lo harás con corazón generoso, que no lo harás por necesidad o por obligación, porque todo el mundo lo hace, lo tengo que hacer yo también. No. De corazón generoso, así lo harás, y según hayas prosperado. Ahora, este punto, según hayas prosperado, significa que vas a tener ocasiones, vas a tener momentos en que tu ofrenda puede incluso superar el diezmo, según hayas prosperado. Ahora, habrá momentos que tú no habrás tenido un buen desempeño, no habrás tenido un buen momento de prosperidad, y por lo tanto no tendrás mucho que ofrecer. Quizás incluso habrá momentos donde no tendrás nada que ofrecer. Eso también puede pasar. Pero también va a pasar que habrá momentos en que, según hayas prosperado, puedes dar de corazón generoso y probablemente puedas superar el diezmo, porque no estás sujeto a una ley. Ese es el punto de la gracia. La gracia supera a la ley grandemente. La gracia supera a la ley grandemente. En la ley se exige un diezmo, un % específico, un diezmo. Eso es lo que la ley exige. La ley no pide más, la ley no pide menos. Un diezmo es lo que la ley exige. Pero en la gracia lo que se enseña es que tú
has sido comprado por precio. Le perteneces a Cristo completamente. Es decir, lo que le pertenece a Dios no es tu diezmo. Lo que le pertenece a Dios supera tu diezmo. Porque tú mismo le perteneces a Dios completamente. Tú y todo lo que tú tienes le pertenecen a Dios completamente. Así que tu diezmo probablemente sea algo pequeño en comparación con lo que tú le debes. Con lo que tú le debes a Dios. En fin, tú te debes. Tú en tu entera persona y con todo lo que poseas, tú te debes a Dios completamente. Entonces, la ley del Antiguo Testamento no es más gravosa que la exigencia de la gracia, si lo quieres ver así. Es decir, no es porque la exigencia de la gracia sea gravosa, porque Jesús dice que lo sigamos a Él, que su carga es fácil, es ligera. La carga de Cristo es ligera, es fácil. Entonces dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, la gracia no ofrece una carga pesada. Las exigencias, si se puede llamar de esa manera, de la gracia, que aun cuando superan a las exigencias de la ley, no son gravosas, no son pesadas, pero entiende que si te está pesando, si a ti te está pesando el tema del diezmo, entiende que la gracia exige más. La gracia exige más. En la ley del Antiguo Testamento, la ley dice, no matarás. Pero en el espíritu de la gracia del nuevo pacto, esa gracia te dice que si tú te enojas contra tu hermano es como si lo hubieras matado. En la ley, si tú no lo matas, si tú no lo asesinas, tú eres libre. La ley dice, no, tú no has matado a nadie. Pero en la gracia te dice que si te enojas con tu hermano, es como si lo hubieras matado. La gracia te dice que si tú miras a una mujer para codiciarla, es como si hubieras adulterado. En la ley te dice, no adulterarás. Si tú no cometes el hecho del adulterio, para la ley tú no has sido adúltero. Pero en la gracia te dice que si tú miras a una persona para codiciarla, tú ya eres adúltero. Entonces entiende que las exigencias de la gracia son superiores a las exigencias de la ley, pero no son gravosas, no son pesadas. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil, dice Cristo. Mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de la gracia? Que en el pacto de la gracia Dios nos ha dado su espíritu. La ley opera exteriormente a nosotros. La ley opera desde el exterior, por medio de exigencias. La ley opera desde el exterior, desde nuestro exterior, es decir, exteriormente a nosotros. La ley opera sobre nosotros, trayendo a nosotros sus exigencias. En cambio, la gracia opera desde nuestro interior, llevando el Espíritu de Dios a nuestro interior, provocando en nosotros un nuevo nacimiento, una regeneración espiritual, haciéndonos nuevas criaturas, y en esa transformación Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso la carga de Cristo es ligera y su yugo es fácil, aunque las exigencias de la gracia superen a las exigencias de la ley. Por lo tanto, el tema del diezmo del antiguo pacto, que aunque no es una ley obligatoria para el nuevo pacto, para la iglesia del nuevo pacto, no es obligatorio, pero piensa que en la ley de la gracia, por decirlo de esta manera, en las exigencias de la gracia o en las demandas de la gracia,
La gracia te exige que tú te entregues completamente. Tú te entregues completamente. La ley te exige un diezmo, pero la gracia te exige que tú te entregues completamente. Entonces, ¿qué es lo que te pide más a fin de cuentas? La gracia pide más. Sin embargo, la gracia da más, porque la gracia regenera tu espíritu, la gracia regenera tu vida, la gracia te hace nueva criatura, la gracia produce en ti el querer como el hacer, lo cual la ley no puede hacer. Por eso la ley, de la ley, Pablo dice allá en la carta a los Romanos, capítulo 8, bueno, en la carta a los Romanos, no recuerdo la cita precisamente, pero en la carta a los Romanos, si no me equivoco, creo que es el capítulo 8, que dice que la ley no perfeccionó a nadie. La ley no perfeccionó a nadie, pero la gracia sí. La gracia sí. Aunque la gracia te exige más, pero te da más. Entonces, el tema del diezmo en el nuevo pacto, en la iglesia del nuevo pacto, no debe ser visto como un tema gravoso. No debe ser visto como un tema gravoso. Tú puedes tener el diezmo, no estás obligado a hacerlo. No hay nada, no hay ninguna ley del nuevo pacto que obligue a un creyente a diezmar. No estás obligado por ninguna ley. Pero, si tú eres honesto contigo mismo, tú debes saber que cuando Dios te pide dar generosamente, dar una ofrenda voluntaria, de corazón generoso, porque Dios ama al dador alegre. Dios, según hayas prosperado, que es lo que la Biblia dice, según hayas prosperado, pon aparte algo. Eso incluso pudiera llevarte a superar el diezmo. Pudiera llevarte a superar el diezmo. Digo pudiera, porque, reitero, habrá momentos en que según hayas prosperado, quizás no has prosperado lo suficiente como para dar una cantidad que llegue al diezmo. Quizás te quedes por debajo, está bien. Quizás no hayas prosperado en absoluto y no tienes nada que dar. No hay nada que te obligue a dar. Pero, según hayas prosperado, Dios te va a pedir que tú apartes algo voluntariamente, de corazón generoso, porque Dios ama al dador alegre. Y eso pudiera llevarte a superar un diezmo, pudiera llevarte a la superación de un diezmo. Entonces no sufras por el diezmo. Que el diezmo no sea para ti motivo de sufrimiento, motivo de dolor. Que no sea eso para ti. No estás obligado a hacerlo. Por ley no estás obligado a hacerlo. Bíblicamente, por ley no estás obligado. Pero, bajo los estándares superiores de la gracia, bajo los estándares superiores de la gracia, pudiera ser que tu ofrenda voluntaria de corazón generoso supere el diezmo. Dios te bendiga mucho.